7:05 en la mañana, tremendo problema a la hora de ir a los centros comerciales. La gente que intenta hacer sus compras porque no se puede hacer fila. Eso es verdad. No se puede hacer fila en ningún sitio, aunque sea con la debida distancia. El distanciamiento, como le llaman. Bueno, saben que en la orden ejecutiva, yo repasando, ¿verdad? Se habló de que no se podía hacer filas en términos generales. Okay. Se habló bueno, las filas no están permitidas, pero yo no recuerdo, no sé si ustedes, si específicamente hablaron de las tiendas en los centros comerciales, sí. Eso fue lo que yo entendí de esa última conferencia de la gobernadora, eso fue lo que yo entendí. Ok, o sea, ciertamente las filas ni en supermercados entonces. Correcto, era no filas ni en bancos, en ningún sitio. Ni en correo. Esas eran las instrucciones de la orden ejecutiva. Pero entonces vemos filas. Pero hay filas en los supermercados. En los bancos, en el correo, en diferentes lugares, porque obviamente es gestiones que se hacen diarias. Claro, sí. Diarias, imagínate tú, si no vamos al supermercado. Yo voy a un lugar, a un colmadito pequeño que te mandan a esperar en el carro. Tú te anotas, ellos te mandan a esperar en el carro y te llega un mensaje de texto cuando es tu turno, pero es porque es un colmadito pequeño. Pero si estamos hablando de una cadena grande donde hay cientos de personas esperando, pues no funciona. Ajá. Así que a mí me sorprendió porque ya he ido en 2 ocasiones, yo tengo mis doctores en Plaza, he ido en 2 ocasiones allá y la primera vez que fui encontré una situación y es que la gente estaba peleando, ¿no? Estaban protestando porque no podían hacer fila, entonces como iban a entrar en la tienda se iba a formar un revolú porque una alegaba que ella estaba primero que la otra, como no están en fila, están esperando en esquinas. Ay, qué lío. Pues resuélvase como ustedes puedan. Entonces tú ves al me da mucha lástima con las 2 partes. Ves al comerciante dentro de la tienda como que hello, necesito que entren, necesito vender. Y afuera el revolú de que yo voy primero, el guardia diciendo si me hacen fila me van a buscar problemas, no pueden hacer fila. Eso yo lo escuché, nadie me lo contó. Estás hablando de un centro comercial. De un centro comercial muy reconocido en Puerto Rico. Vamos a decir, fue en Plaza. Fue en Plaza de las Américas, claro. Entonces la tienda de al lado donde surge esto estaba cerrada. Y le digo, porque esta tienda está cerrada, cuando pasé, esta tienda está cerrada, una de las más frecuentadas en Plaza. Y pues me comentan que es por la misma situación de las filas. O sea, que se arman más líos se hacen más líos que ventas. Y no solo eso, sino que hay comerciantes que han decidido cerrar. Yo misma fui cuando salí de la cita a una de la tienda y como me dijeron, tienes que dar vueltas en lo que te avisamos, no puedes estar aquí haciendo fila, me fui. Ya perdieron ahí un cliente. Claro. ¿Sabes cuántos clientes al día pierden de esa manera? Exactamente, exacto. Para mí estás más expuesto dando vuelta que estar allí guardando distanciamiento en un lugar tranquilito. Pero eso es una política de Plaza de la América. No, es que como dijeron que no se podía hacer fila, ellos están protegiendo, ¿verdad? Está el que obedece 100% a la orden, que es ese, y en los centros comerciales que con tal de que la gobernadora no los cierre, han aceptado todas las condiciones que el Estado le pone, pues sigue la orden ejecutiva al pie de la letra. No pueden haber filas. Sin embargo, hay otros, como los supermercados, donde se forman filas y ahí, pues, dejan que la fila se forme. No hay nadie diciendo tienen que romper fila. La fila está, la gente entra, hace lo que tiene que hacer. Y gracias a Dios la policía no hace nada, porque es que en ese sentido, si la policía hiciera algo, pues entonces no hay forma de llevar la vida como con la necesidad que tiene la gente. Porque si tú vas a un supermercado tienes que hacer la compra. Pero ¿y los 6 pies? O sea, pues voló en canto, porque la orden ejecutiva, aunque haya 6 pies, la orden ejecutiva es reciente, esta que está corriendo 21 días, es... Rompieron los 6 pies y cero ya no filas, se puede. no hay filas. Punto. Antes eran filas a 6 pies. En esta última orden ejecutiva, por lo que yo entendí a la gobernadora, que el público me aclare, no pueden haber fila, te vas para el carro y espera. Pero en algunos sitios, si te dan un número, tú lo puedes hacer. O si te dan un artefacto, como algunos restaurantes que te dan un ítem que te vibra o unas lucecitas que prenden, pues ok, te llegó tu turno, pero en la mayoría de los sitios no hay un sistema como ese. No, y que estamos hablando de un centro comercial donde frecuenta tanta gente, tener un sistema como ese debe ser costoso. Por ejemplo, como el del colmadito que yo voy, te vas y te llega un mensaje de texto rápido que te toque en su turno, por favor bájese.
O sea, yo no creo que eso sea posible en un centro comercial. Claro, sí. No creo que sea posible por el flujo de gente. Va a manejar cientos o en algunos Sí. casos miles de personas, ¿no? Y estamos a 6 meses de la situación del COVID, o sea, se sigue tratando como al principio, como la parte mega peligrosa, la parte mega letal. Se sigue tratando 6 meses después del asunto del COVID, a pesar de que la data, como decíamos en la primera hora, dice lo contrario, se sigue tratando igual y están matando más al comercio. En este caso, me dicen que Plaza Las Américas cada día tiene más tiendas cerradas. Más tiendas cerradas. Cada día, cada semana que pasa. Y el protocolo ahora, por lo menos en las que he visitado, son 12 pies, ya no son 6 pies, ahora son 12 pies 12. de distancia. Bueno, en algunos casos puede entrar una persona. ¿Sí? O En sea, esa que yo logré entrar, éramos 5, de 5 en 5, una tienda súper grande, de 5 en 5, por los 12 pies. Porque como tú tienes que ir por los pasillos, 12 pies, 12 pies. No es solo para pagar, por los pasillos también. Wow. Es imposible para un comercio sostenerse. No. Parece indefinido. Somos el país del mundo con un lockdown el más extenso del mundo. Ahora mismo es Puerto Rico. ¿de veras, Juan? Sí. O sea, no hay nadie que haya estado más tiempo. No, consecutivo no. No. Y Wuhan, China, donde surge el problema, estuvieron 82 días. 82. Nosotros ya llevamos ¿cuánto? Donde surge el problema. 6 meses, ¿no? ¿Ok? Nosotros llevamos 6 meses. No vas a encontrar ningún país en el mundo que tenga un manejo del lockdown. Fuimos el primero que arrancó, prácticamente casi de los primeros. Ajá. Y todavía estamos. Y estamos en una parte crítica con un 25% de los restaurantes. Y la data no apoya eso. El Task Force de Salud 160. sigue metiendo miedo y yo creo que parte de la situación que estamos viviendo es esa. Pero siguen matando al comercio, punto. Ahora, esta 180 orden... días llevamos. 180 días, wow. 180 días. Ok. 180 días son 6 meses. Que sí que 180 días es un montón. Entonces, la otra cosa que me causa dolor, muchachos, es ver el gasto de nómina. O sea, tú tienes allí como 10 empleados para 5 por turno, 12 empleados para 5 personas por turno, las tienes que tener porque esas personas son las que te siguen, a ver si tú estás siguiendo el protocolo. O sea que la nómina es altísima. ¿Qué ganancia está teniendo esa persona comparada con otros tiempos? O sea, yo observé todo, ¿no? Yo estaba observando y medía nómina, demasiados empleados, porque tampoco se quiere dejar a la gente sin empleo. Para pocos clientes entrando. No, por favor, quiero que hacerme entender bien. No es que me esté quejando de los muchos empleados, sino que estoy diciendo, ¿verdad? La realidad. Correcto, es que no hay forma de sostener una nómina así. No hay forma. nómina. Entonces, presumo que le bajarán horas también. La situación es fuerte. Ahora, a esta orden le quedan 2 semanas todavía. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas wow. más. Wow. Vemos una gobernadora, ¿verdad? Con el respeto de sus seguidores, molesta todavía por la derrota de la primaria. La prensa es la que está reseñando ya que la nota totalmente desconectada, dejó de tener presencia pública en los issues importantes. Ahora, para esta última tormenta, ella hizo una conferencia de prensa luego que pasó la tormenta, no previo a la tormenta. Wow. ¿Ok? Vi la primera plana del Nuevo Día del fin de semana, de uno de los días del fin de semana, donde se señalaba como un desinterés o un desconecte de la señora gobernadora luego de la primaria. Pero le queda hasta enero 2. Y esta situación pues se hace insostenible, particularmente para el comercio y para los empleados. Donde si ya tú recomiendas uso de mascarilla, recomiendas los 6 pies, que ahora Moreira me aclara que son 12. Y aún así añades el elemento de que no hay filas, le estás haciendo la vida imposible, no solamente al comercio, le estás haciendo la vida imposible a la gente. Punto. Hay tiendas que no se pueden sostener, están cerradas, vi otras 0 personas dentro de la tienda, 0. Yo creo que si el público sigue con el miedo y el público no se expresa y crea opinión pública, yo no sé cómo la gente nos va a responder aquí. Si tú eres oyente de la emisora, exprésalo como lo ves y como lo sientes. Si tienes miedo y que si es lo correcto, pues tú lo expresas y yo no te voy a criticar, aunque yo esté en el punto contrario. Claro. Siéntete en la libertad, que aquí no le pasamos rolo a nadie. Pero a mí me parece que si el público, la gente, la masa, aunque la gobernadora ya no tiene un interés político, o sea, ella, pues, en ese sentido la va a resbalar porque antes tenía un interés. Pero ahora está quitada. Pero ya no, ya Sí. el pueblo no la eligió, se nota un poco molesta y desconectada. Sí. No me escogieron, pues ok.
Y no sé si después de estos 21 días, que de los cuales tú dices faltan 2 semanas, Fernán, Sí. añada cuántos más, aunque la data dice que no debe añadir nada más. Sí, suponemos que aquí se acabe, ¿no? Y digo yo porque ¿qué más queda, no? Aquí el O Task sea, Force de Salud son los que meten miedo y la prensa, los bullets constantemente. Hoy yo di la información de 3.500.000 y pico mil en Estados Unidos que se han recuperado del COVID. Nadie había escuchado esa información. ¿Ok? Nadie había escuchado esa información porque la prensa no da esa información. Es los que se mueren para los nuevos casos positivos. Los que se mueren para los nuevos casos positivos. No dan la información de los que se recuperan, que es la enorme mayoría. Que eso crearía un ambiente de confianza extraordinario. Claro que sí. ¿Ok? 787-993-9700 para que la gente comparta con nosotros el tema, a ver qué opinan. ¿Qué mal te ha ido en las filas, particularmente en los centros comerciales que fuiste a buscar, qué sé yo, algo que necesitaba y tuviste que irte porque el guardia te dijo, aquí no puede haber filas, rompan fila, pero no hay un sistema alterno para que tú resuelvas lo que ibas a resolver? Exacto. Adelante, buen día. Muy buenos días, Dios le bendiga. Saludos. Amén. Amén. Yo trabajo para una tienda fuera de Plaza Las Américas que se llena. Seguimos con el protocolo. No se hacen filas, pero se anota el número de teléfono del cliente. Le pedimos que se pueden irse a su carro y tan pronto siguen saliendo, tenemos un asociado que llama por teléfono a esa persona, le dice, es su turno, puede entrar. Okay. Y constantemente tenemos asociados por la tienda y siguen diciendo a las personas 6 pies de distancia y todos están trabajando pendiente que no se quiten las mascarillas, que sigan el protocolo, que no pueden estar más de 3 personas juntas buscando en el mismo rack de ropa. Y si viene sin mascarilla, que muchas veces ha pasado que se bajan del carro rápido y se le olvida, pues tenemos mascarilla en la entrada para darle a ese cliente. Okay. Se limpian los carritos tan pronto el cliente se deja el carrito en la caja, se le pide que lo lleve al frente, hay un asociado limpiándolo para el que entre, él mismo le dé el carrito. Muy bien, yo los felicito por este tremendo protocolo, particularmente por tener el sistema de apuntar y llamar. Ajá. Pero no en todas las todo el tiendas mundo lo tienen ese nivel. No todo el mundo Qué bueno que ustedes sí, porque me estás dando la alternativa de que me estás mandando para el carro, pero me cogiste el número y me vas a llamar. Para eso será un atraso económico bien cañón, ¿verdad? Demasiado. O sea, porque para poder hacer los números que hacía, vamos, ni acercarte por lo menos a la mitad, me imagino yo, será Mi cuesta pregunta arriba. sería, ¿cuál es el promedio de espera de tiempo? O sea, yo le preguntaría al empleado y es una decisión entonces que tú tomas. Pues mira, Juan, esto está corriendo, que posiblemente en media hora te llamemos. Si para mí media hora es nice, de acuerdo a cómo tengo la agenda, pues la espero. Más o menos, pueden ser 35 o 40 minutos si hay un atraso adicional. Pero si tú no tienes ninguna información, simplemente pues mantente dando la vuelta, Abel. Pues te perdieron. Ese es el asunto, que hay gente que no tiene tiempo de espera por el tipo de tienda que es. Ujú. No pueden decirle al cliente, por ejemplo, alguien que vaya a comprar un perfume, que está probándose perfumes o algo de maquillaje o qué sé yo, lo que sea. Sí, que coge tiempo. Que coge tiempo porque la ropa no te la puedes medir, tienes que comprarla y llevarla. Pero si estás comprando algún otro artículo, no se me viene a la mente alguno. Aparte de que estacionarte, o sea, salir del Esa mall, es otra cosa, estacionarte, sí. la distancia, en lo que vas, regresas. Y la gente mayor debe Exacto. ser difícil, ¿no? Más Exacto. complicado todavía. Demasiado. Adelante, buen día, Ruta. Buen día, Dios me los bendiga a toditos. Amén. Mira, yo trabajo en una tienda de telecomunicaciones. Y desde que comenzó la pandemia, primero estuvimos obviamente desde la residencia trabajando, pero ya llevamos 4 meses trabajando en la tienda. Y es como estaba diciendo la residente que llamó anterior, nosotros hacemos una lista y los clientes esperan en los vehículos y cuando llega su turno se les llaman y van pasando y tenemos el protocolo de 6 pies de distancia entre los empleados y entre empleados y clientes. Y hemos seguido dando el servicio sin ningún problema. Muy bien. Los felicito también a ustedes. Sí. Para las tiendas, los centros comerciales que no tienen esa opción, se le complica a ellos y se le complica al cliente demasiado.
Definitivo. Porque el comentario en los centros comerciales lo estoy escuchando consistentemente, de que el guardia sigue las instrucciones que el centro comercial le da. Si yo fuera el guardia haría lo mismo, eso fue lo que me mandaron a hacer. Claro. Él está haciendo su trabajo. Ese guardia está en una posición difícil. Demasiado. porque a veces Bien las complicado. personas a veces no entienden y le pelean. le pelean y bendito no Bueno, está en manos de él. De por sí, un trabajo normal, un día normal es difícil. Imagínate Exacto, ahora. exacto. Tú sabes, más complicado todavía. Exactamente. Adelante, Ruta, buen día. Muy buenos días. Baja el radio un poquito, por favor. Gracias, hermano. Cuéntame. Mira, yo como cliente, no trabajo en tienda, pero como cliente, puedo decir que he visitado varios lugares donde en uno pues sí se lleva el protocolo como se está llevando, se cumple con la orden ejecutiva como se tiene que cumplir y demás, pero hay otros donde no se está haciendo ningún tipo de verificación ni nada. Y es preocupante ver cómo cuando tú entras a esos lugares, y estoy hablando en este tiempo de la última orden ejecutiva, no antes, Ajá. la gente misma, la misma gente que entra al comercio, que entra al lugar, son los que incumplen, los que no hacen, los que no siguen el reglamento, incluso tienen las marcas en el piso y ni siquiera se paran en las marcas, se paran detrás de ti casi a menos de un pie de distancia, y uno mismo tiene que decirle, caballero, ¿puede mantener la distancia? Porque la realidad es que yo pienso que sí ha afectado la economía y la va a afectar claramente, pero no confiamos en la información que da el gobierno, pero la realidad es que el virus está ahí, no es que se ha ido, el virus sigue ahí, ¿sabes? Y pues a veces, ¿verdad? Tenemos que ver un poquito más allá, y estoy de acuerdo con muchas cosas, pero hay cosas que realmente a veces he escuchado mucha gente que ya están como que pues no, pues esto ya se está yendo, ya el virus está ahí, vamos a tener que vivir con él el resto de este tiempo, esto va más de un año, y no sé, ¿sabes? Yo soy enfermero y honestamente le puedo decir que hay que estar en los hospitales para poder verlo. Gracias por tu Gracias, llamada. Claro que sí. Definitivo. Vamos a más en esta hora. Estamos hablando de los centros comerciales cuando no hay un sistema, porque vas a un centro comercial, vas a visitar X tienda y no te permiten hacer la fila. En otros lugares sí lo permiten. O sea, están haciendo filas. La orden ejecutiva, por lo que entendí, y yo creo que ustedes entendieron lo mismo, es que no podía haber filas. En algunos sitios se sigue al pie de la letra, matando al comercio. En otros lugares se sigue haciendo la fila y no hay problema. Hasta dónde ese chicle se estira, porque donde más lo estamos viendo es en los centros comerciales. Los supermercados tienen su propio local y están fuera de los centros comerciales, pero las tiendas en los centros comerciales, aquellas que tienen un nivel de tráfico, va a haber fila en menos nada. O sea, tú tienes tiendas que el tráfico es grande. Exacto. Pero en los La supermercados. alternativa es hacer una fila, pero si en el centro comercial no te permiten hacer la fila, estás frito. Pero en los supermercados sigue siendo, o sea, otra vez, sigue siendo básicamente igual que siempre. Y en Por los eso. bancos, y en los bancos Tú ves la también. misma fila de siempre. Por eso. Y la gente trata de hacer un distanciamiento, pero no es gran cosa realmente. Es lo que dice el muchacho que acaba de llamar. Como si fuera aparte, ¿no? Ujú. En Ruta, buen día. Saludos, Dios me lo bendiga, buen día. Buen día. Mira, mi experiencia ha sido, yo he tratado de abstenerme de ir a lugares que no tengo necesidad, solamente voy a lo necesario, pero en el supermercado mi experiencia fue que, pues, como no se puede hacer fila, empieza todo el mundo a tratar de cumplir con la norma y separarse y ser regado por el parking, pero la realidad es que es bien difícil cuando llevar el track de quién vino primero, quién vino después, y se forman Imagínate. unos líos, Claro. porque cuando dejan pasar, pues se levanta la persona que está más lejos y dice yo estaba primero, y el que está más cerca dice no, entonces eso está causando un lío. Yo entiendo que si se eliminó, debieron haber dado una solución, decir mira, no fila, pero pueden hacer esto, pero no se hizo así. Ujú. Y los pobres guardias de seguridad, de verdad que hay que orar Sí, por ellos, porque sí. están en una situación Bien súper difícil. incómoda, Ujú. porque ya no hay tolerancia. Y por una cosita se forman unos líos Así terribles, mismo. así que Sí. tenemos gente que cogerlo con calma, ellos están igual que nosotros, y todo el mundo tiene que ponerle su parte. Buen día. Sin embargo, yo ¿A ti? todavía veo a los comerciantes como bastante tímidos en la opinión pública, ¿no? O sea, no es mucho lo que dicen. No. Y eso suena, es que como, digo, para mí, digo yo, difícil de entender, Ujú. porque deben estar perdiendo la vida. Sí. Pues no sé, Realmente. ¿será que tienen miedo de expresarse? Ujú. Y Fíjate. bregas con el elemento del listo y de la lista, que llegan a última hora y quieren colarse. O sea, Ah, la cultura boricua, sí. el que se quiere colar es una cosa de lo cotidiano. Sí. Y eso añade presión al asunto. Triste por Y demás. si no hay un sistema clarito que evite eso, pues
la situación se hace mucho más difícil. Yo bendigo esta mañana a todos los guardias de seguridad, ¿verdad? Que los tiene a cargo de la tarea de mantener ese orden, que reciben toda la pelea y la cara de la gente. Ellos están simplemente siguiendo las instrucciones que le dan. Trabajadores como tú y como yo, que el chequecito lo necesita, y eso fue lo que le dijeron que tenía que instruir. Él no tiene culpa de nada, así que mucho respeto para los guardias de seguridad o las personas a cargo de mantener, si hay fila o no hay fila, el acceso a la tienda o no. Si gente desea que lleguen clientes, son ellos. Seguro. Porque ahí está su chavito, su salario para llevar las habichuelas a casita. Si no entran clientes, ni el guardia de seguridad, ni el que trabaja atendiendo al cliente, pues tiene empleo. La gobernadora es obligado, tiene que ser mucho más clara en esta próxima orden, si la va a mantener. Definitivo. Yo creo que Wanda perdió la primaria, pero ella para mí está olvidando que la gente la va a recordar, no solamente antes de la primaria, la gente la va a recordar como la gobernadora que enfrentó al país en una situación muy difícil, ¿ok? Y que luego de haber perdido la primaria la van a medir con una lupa diferente. Por lo tanto, la forma en que ella mantenga esa comunicación con el pueblo, el legado que deje. Lo que quiero decir es que ella debe pensar en ella también, del legado que deja, porque si se mantiene en una actitud de desconecte que parece desinterés de parte de ella, así es que la vamos a recordar. En el peor momento de este país, ¿verdad? Claro. No, y entonces la gente tiene confusión. Por ejemplo, el otro día yo fui a la playa, no fue domingo, fue un día de la semana, fui a la playa a hacer ejercicio y habían como 20 policías, algo habrá pasado, no sé, como 20 policías, y yo dije, bueno, no puede ser que haya tanta vigilancia. Paso por el lado de uno y le digo, mira, ¿puedo hacer ejercicio? Y entonces me dice, ay, yo no sé ni qué es lo que dice la orden, y le pregunta a la otra, mira, ¿puedo hacer ejercicio ella? Pues yo no sé, si no hay nadie que sí que haga. Sí, pero Ellos no estaban claros. Sí. ellos no Si estaban podía o no claros. podía. Exacto, 2 o 3 se consultaron, porque yo sí Dígame. estoy clara, la orden dice, si los gimnasios no pueden abrir, tampoco va a haber ejercicios al aire libre. O sea, los entrenadores no pueden ir con sus clientes al aire libre a hacer ejercicio, punto, eso está prohibido. O sea, por ejemplo, yo si soy entrenadora, ir con 10, eso fue lo que dijo la orden. Ok. Pero si yo voy sola, bueno, pues quise consultarle porque como los vi allí, y yo iba con mis pesitas y mis cosas, pero estaba solita. Y yo, pues yo no sé, no sabemos. O sea, hay una confusión en general. Y quedan todavía, como digo, 2 semanas de esto. Sí. A ver qué será lo que la semana que viene diga la gobernadora. Wow. Bueno, Sí. 7:28 en la mañana. Estás en ruta Nueva Vida 97.7. Le quiero proponer el tema de Sammy Marrero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sabes que perdió la demanda que la familia de Rafi Levitt, ¿verdad? Hizo. Había algo. Le habían pedido sí, $1 millón sí. para, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Como una indemnización, se diría, por haber cantado las canciones que toda la vida cantó en unas cuantas actividades. Detuvieron, ¿verdad? Esa actividad para él y finalmente perdió, aunque el reclamo al final se redujo a $50,000. Lo cierto es que este hombre ya, ¿verdad? Mayor, no puede cantar las canciones con las que se le conoció nunca jamás. Wow, Vamos a hablar un wow. poquito de eso. Sí. A ver cómo la gente lo ve.